Presentamos el programa Tiempo de Bendición, un espacio radial creado para inspirar, fortalecer la fe y llevar un mensaje de esperanza a cada oyente. Nuestro propósito es que cada transmisión sea un encuentro con la palabra y las reflexiones que edifican el corazón. Tiempo de Bendición con la pastora Mayra Holguín. Gracias por seguirme en este programa, en este espacio, en este tiempo donde podemos hablar de las cosas que edifican y llevar un mensaje poderoso de la palabra de Dios a las vidas que están necesitando escuchar un mensaje, que están esperando recibir una administración a su alma, a su corazón, a su entendimiento para poder seguir adelante. Y sobre todo cuando nosotros estamos mirando al futuro, ese futuro que muchas veces nos trae sorpresas, que nos trae buenas noticias, que nos anima a seguir adelante porque nosotros vamos confiados a cada paso, sabiendo que el Señor está a nuestro lado. Sabemos que es el mismo Señor, ese Señor que conocemos, ese Maestro, ese Espíritu Santo que nos acompaña, que nos renueva cada día, que nos va acompañando en nuestro caminar. Y quiero que sintamos en este momento esa disposición a recibir esta palabra que está en Lucas 5. Quiero invitarte a buscar en tu Biblia este mensaje tan hermoso, importante, impresionante sobre la pesca milagrosa, que es un tema que puedes haber escuchado muchas veces, pero hoy yo quiero hablar con el tema específicamente de caminando por fe. Se requiere en estos tiempos modernos caminar por fe. Y cada paso que vamos a dar, pues darlos confiados, porque existen muchas maneras en las que podemos perder la fe, muchos momentos donde nos podemos desanimar o perder la visión a largo plazo. Y cuando esa visión a largo plazo pues se pierde y estamos desenfocados, se nos va a complicar mucho el poder utilizar estrategias para mantener la visión en el corto y el mediano plazo, para poder avanzar etapa por etapa hasta llegar a esa meta ulterior que nos hemos planteado. Muchas veces accionamos en alguna situación y no podemos ver el camino definido y hacemos algo y todavía no podemos ver el resultado. Pero cuando caminamos por fe, pues el mover de Dios se manifiesta y su gloria se hace presente en nuestra vida. Quiero que busques en tu Biblia este capítulo 5 de Lucas, como ya pues hemos visto en muchas oportunidades, que nos habla sobre ese acontecimiento donde Jesús estaba en el lago de Genezaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores pues habían descendido de ellas lavando sus redes. Y si me acompañas al verso 3, al verso 4, vamos a ver lo que Jesús le dice a los discípulos. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestra red para pescar. Tenía el Señor esa información de que ellos habían pescado la noche anterior. Pescaban habitualmente de noche. Eran pescadores diestros. Bueno, son preguntas que tenemos que hacernos, porque a veces nosotros creemos que haciendo las cosas con la pericia, con la sabiduría natural, con nuestro expertise, nos van a salir bien. Pero el resultado, aunque agotemos todos nuestros recursos, no siempre es el mejor. Pero cuando viene algo de parte de Dios, esa instrucción, esa palabra determinante, clara, que nos dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, pues parecería como algo ilógico. Para Simón fue algo
sorprendente porque dice, pero hemos trabajado, estado trabajando toda la noche y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Es como decir en tu nombre echaré la red. Y así nosotros tenemos que entender que funcionan las cosas del reino. Cuando Dios ministra nuestras vidas, cuando Dios habla de una forma poderosa, cuando Él nos da una instrucción, pues que choca muchas veces con nuestro propio entendimiento, con nuestra sabiduría, nuestro raciocinio, pero actuamos porque somos obedientes a ese mandato, entonces nos vamos a dejar llevar de lo que el Señor nos va dirigiendo a hacer. Simón pues obedeció y dijo, bien, hemos estado trabajando, pero en tu palabra echaré la red. El resultado fue impresionante. Si queremos ver milagros, si queremos ver a Dios obrar, entonces vamos a dar ese paso, pero en fe. Y habiendo hecho esto, dice en el verso 6, o sea, echar la red, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron a ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces, cuando estamos haciendo algo y llega la oportunidad de actuar y lo hacemos movidos por esa convicción de fe, vamos a ver este tipo de resultados. Ellos fueron sorprendidos con una pesca milagrosa, fueron sorprendidos con una cantidad de peces que se llenan las dos redes y se hundía la barca. Se estaban hundiendo esas barcas, las dos barcas. Y te quiero hacer la pregunta, ¿qué pasa cuando hay fe? Cuando hay fe, primero suceden los milagros, porque hay una activación en lo espiritual que permite que veamos los milagros que se producen porque estamos moviendo a Dios, porque el Señor actúa en nuestro favor. También, en segundo lugar, nos postramos delante del Señor, reconociendo su obra maravillosa y su obrar en nuestra vida. Número 3, cuando hay fe, agradecemos y nos regocijamos al ver el resultado. Cuando hay fe, en un punto 4, vemos que la sobrenaturalidad de Dios se establece. Número 5, que seguir su instrucción nos lleva a la victoria, al éxito. Y un éxito mucho más grande del que tal vez estamos esperando. Por eso nosotros tenemos que poder trabajar, actuar y movernos como Dios pues permite que vayamos haciendo, vamos discerniendo, vamos evaluando, pero vamos moviéndonos en esa dirección, movidos por la fe. Y cuando eh, echamos esas redes, vemos que el echar la red, el intentar algo requiere de fe, requiere de espera, requiere de estar a la expectativa y por supuesto de accionar en el momento en que hay que accionar. ¿Por qué? Porque el hacer algo diferente para obtener un resultado diferente, definitivamente, que lleva en la mayoría de los casos, ¿no? A, a tener un resultado más convincente, más notable y mucho más destacado de lo que nosotros pudiésemos pensar. Porque dar pasos programados y pasos certeros nos ayuda en el proceso de la fe. Y si estamos convencidos y lo confesamos con nuestra boca y lo creemos en nuestro corazón de que lo que vendrá será mejor, pues podremos ver cosas maravillosas. Tenemos que descartar todo pensamiento negativo de fracaso, de derrota y no quedarnos faltos de fe. Tenemos que hablar lo que es bueno, lo que edifica, lo que nos ayuda a creer que Dios se va a manifestar, que las cosas van a suceder. Y esta forma de caminar con ese grado de confianza, con esa convicción de que las cosas van a darse en el tiempo que tienen que darse, en las que Dios pues va a permitir que sean. En la Biblia vemos un ejemplo con Moisés, que primero escuchó la voz de Dios,
porque dice en el verso 1 del capítulo 13 de Números que Jehová habló a Moisés y le dio unas instrucciones de que enviara a sus hombres a reconocer la tierra de Canaán. Entonces, Moisés escogió los varones, esos príncipes que tenía que escoger, y en el verso 17 los envió a reconocer la tierra de Canaán. Envió 12, ¿verdad? Diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, con todo lo demás que se desarrolla a partir de este versículo. Entonces, las instrucciones que vienen de Dios y las cosas que tenemos que hacer son puntuales para poder avanzar en ese desarrollo, en ese proyecto, en esa actividad que queremos realizar, en ese evento que queremos pues armar, en esa dinámica que queremos iniciar. Entonces nosotros vamos a observar, vamos a analizar, vamos a planificar, vamos a escoger el equipo de trabajo y cuando viene a ver, pues nosotros decimos, bueno, ya estamos listos para emprender esta acción, esta actividad. Entonces, es importante que nosotros veamos cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, como pasó aquí, que se describe, si hay árboles o no hay árboles, o sea, todos los detalles, por ejemplo, de ese lugar que ellos fueron a explorar, que ellos querían conocer. Entonces, nosotros cuando estamos caminando por fe, sabemos con lo que contamos o debemos de saberlo. Por ejemplo, Pedro sabía que él contaba con su red, él contaba con su red y él con sus barcas, contaba con su equipo de pescadores. Él como líder pues sabía con qué contaba y con su experiencia en el mar. Sin embargo, no siempre el asunto funcionó de alguna manera. Esa noche no pudieron pescar y era porque el Señor se iba a glorificar por medio de esa obra, de ese mandato. Iba a obrar la fe accionada para que sucediera el milagro. Y eso nos enseña que cuando vamos a dar un paso tenemos que reconocer lo que existe, nosotros evaluar cómo vamos a alcanzar entonces ese resultado que estamos anhelando, por lo cual estamos creyendo. Y llegar al objetivo requiere entonces que sepamos esperar y que sepamos caminar confiados, porque no siempre las cosas se dan en el tiempo que las estamos planeando, ni a la manera en que nosotros las estamos visualizando. Entonces, conozco de muchas experiencias y de empresarios, de personas que me hablan, hermanos de la fe, que me comentan, uy, qué carga tengo o qué situación se me ha presentado porque las cosas no me han funcionado. Y sobre todo comenzando un nuevo año, vemos mucha gente enfocada en establecer proyectos, metas, propósitos para que tener un año de verdad en el que puedan realizarse los sueños y las visiones que tienen, sobre todo las que están en el Señor. Eso sí que es bueno. En estos días, pues, conversaba con una persona que está en el exterior, que está planificando venir de retirada al país. Y decía que qué reto es emigrar en la vida adulta, ya después de los 50, próximo a los 60. Y ahí estuvimos en una conversación muy amena, pero profunda, sobre ese tipo de decisiones que se toman en alguna etapa de la vida. Y le invitaba primero a evaluar, a hacer números, a hacer planes, a investigar ese lugar a donde se pensaba establecer. Y fue una conversación sumamente fructífera porque ha puesto en marcha algunas estrategias y ya se va sintiendo más involucrado con esa decisión que tiene que tomar. Estos son aspectos muy importantes porque en la palabra vemos ejemplos de cuando tenemos que accionar por fe y otros ejemplos cuando tenemos que tomar pues un poquito más de tiempo para evaluar, determinar, considerar muchos aspectos. Mucho se ha hablado sobre el tema de la fe y de cómo uno debe caminar confiado en las promesas de Dios. Abraham es un excelente ejemplo
y diría que es impresionante la forma como caminó, llevado por la dirección y guiado por la mano del Señor. Esto implica el que te puedas mover por fe, que tienes que actuar y vivir de una manera confiada, con absoluta confianza en el Señor, en todo lo que Él ha prometido, en esas cosas que no se pueden percibir, que no se pueden ver, que no se pueden tocar. Es como actuar con una perspectiva eterna que impulse a una persona a moverse, a dinamizarse y actuar en esa obediencia, en una mayor perseverancia, en una relación más directa con Dios para que a través de ese vínculo y esa certeza que se tiene en Dios y de lo que Él ha prometido, se pueda creer que las cosas vendrán, que las circunstancias pues se harán visibles, eso que está en el mundo invisible que no lo podemos ver y que todo temor será echado fuera. Y si aún se terminaran nuestras fuerzas, Él renovará nuestras fuerzas y nos ayudará a andar fortalecidos en su palabra. El tema de esa relación profunda con Dios, de esa conexión con el Señor por medio de la oración, de la fe, de la búsqueda constante de Dios, pues nos permite a nosotros perseverar. A pesar de cualquier situación, obstáculo, error que se pueda cometer o de cualquier dificultad, nos va a permitir la fe, el no rendirnos y colocar todos nuestros planes en las manos de Dios. Por eso hay que enfocarse en aspectos tales como lo que sucedió con Jesús en esta pesca milagrosa. No solamente esa limitación de no haber obtenido un resultado en medio de todo el esfuerzo de la noche de los pescadores, sino que sabiendo que esta palabra, que este mandato que dio Jesús a Pedro, boga mar adentro y tira la red, pues le ayudó a desafiar lo que era la costumbre. Y Simón y sus pescadores, su equipo, tenían una reputación de ser buenos pescadores. Entonces, al fracasar durante la pesca de la noche, pues imagínate cómo sería percibido por el entorno, por toda la comunidad. Sin embargo, Dios pues le ayudó a salvar esa situación y a obtener fruto en medio de lo que quizás estaba establecido como algo imposible. Pues definitivamente era una sobrenaturalidad la que estuvo operando allí porque se recogió inclusive más de lo que se estaba esperando en cuanto a ese tema de la pesca. Por eso tenemos que tener esa comunión directa con Dios cada día de nuestra vida y nosotros creer que Él nos va a renovar en nuestras fuerzas y como dice la palabra, que Él nos hace cada día más fuertes y nos ayuda a vivir una vida mucho más fortalecida cuando nosotros estamos confiando en Él. El Salmo 92:10 nos habla de esa capacidad que Dios nos da para nosotros poder, pues, florecer, podernos multiplicar, poder sobreabundar en todas las cosas. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite. Y más adelante dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, que se han terminado. El saber que seremos ungidos con aceite fresco y que nuestros ojos van a ver un resultado, pues nos anima a confiar en el futuro y a caminar de una forma diferente, sabiendo que esa mano de Dios va a operar, va a obrar un milagro maravilloso a nuestro favor. Cuando estamos hablando de la fe, no podemos dejar de mencionar a Abraham. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 4, eh, ¿cuál fue el ejemplo que Abraham nos dejó?
nos muestra toda una narración donde vemos cómo Abraham pues caminó confiado en Dios y pudo ver realizada la promesa por la fe. Definitivamente, dice la palabra en el verso 18, el detalle de lo que fue este caminar de Abraham. Dice así, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y definitivamente aquí podemos sacar algunas conclusiones importantes de lo que es moverse por fe, porque el creer en esperanza contra esperanza, eso nos habla de que el cansancio no tiene lugar, el agotamiento, la desesperanza o la falta de visión por hacer un alto en el camino, eso no tiene lugar. Cuando hablamos de esperanza contra esperanza es que cada día se va renovando nuestro ánimo y nuestra paciencia y nuestra fe se va renovando para poder mantener ese ánimo, ese entusiasmo y esa mirada puesta en el resultado y en la bendición que Dios quiere que logremos. El actuar de una forma basada en la fe, pues definitivamente nos va a librar de la incredulidad y vamos a estar cimentados en las promesas que Dios ha hecho para nuestra vida. Por eso tenemos que fortalecernos cada día dando gloria a Dios y nosotros tener ese pleno convencimiento de que las cosas que Dios ha dicho serán. Eso es muy importante porque si no creemos que Dios va a cumplir lo que ha prometido, nuestra fe es débil. Y por eso tenemos que permitir que el Señor renueve nuestra vida día tras día y que nuestra esperanza se cimiente en lo que hemos planteado o lo que Dios nos ha permitido planificar, sabiendo que Él está con nosotros y que Él nos va a fortalecer en medio de la situación y que Él cumplirá todo lo que Él ha prometido para nuestra descendencia, para nuestra vida, así como se lo prometió a Abraham y fue cumplido. O sea, Abraham es un gran ejemplo de cómo pues él caminó como viendo al invisible. Él no tenía un parámetro, no tenía un mapa, no tenía nada, ningún tipo de instrumento que lo fuera guiando, sino que era el Señor mismo que lo fue guiando al propósito. Y este caminar de Abraham pues nos hace entender que él fue un hombre de fe, que puso la mirada en Jesús, que él creyó, que él pudo por fe llamar a las cosas que no son como si fuesen, como dice este libro de Romanos 4 en el verso 17, es de llamar a las cosas que no son como si fuesen, porque ahí está fundamentada la fe. Así es que quiero despedir orando y creyendo y presentando tu situación delante del Señor. Que el Señor permita que puedas caminar por fe, que te puedas mover por fe, que tú le creas, que tú puedas continuar manteniendo el ánimo, la esperanza y la mirada en esa visión, no quizás a tan corto plazo, sino más a mediano o largo plazo de lo que tú tienes en agenda lograr. Recuerda que eres depositario de las promesas de bendición que Dios ha declarado para tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en una nueva entrega de este programa. Hemos llegado al final de este espacio, pero no al final de la bendición. Gracias por acompañarnos en Tiempo de Bendición, un programa hecho para fortalecer tu fe y recordarte que Dios siempre tiene cuidado de ti.
Que la paz del Señor te acompañe en cada paso, que su amor llene tu corazón y que nunca olvides que cada día es una oportunidad para vivir en su gracia. Nos despedimos, pero nos reencontraremos en la próxima emisión. Por Voz Fuente de Amor, la emisora que llega a tu corazón. Tiempo de bendición con la pastora Mayra Holguín.